Esta es la tuya, ¿no, Carlos? Sí. Control L. Pues bueno, seguimos entonces, bueno, ya con la última charla de esta mañana, la última presentación, y en este caso la va a hacer Carlos Ríos Monge, y bueno, pues la charla y el tema donde trabajo se llama análisis convexo. Pues nada, cuando tú quieras. Bueno, práctica no sé. Ahí como los profesionales eso. Bueno, pues mi línea de investigación, como aquí dice, es el análisis convexo, pero en concreto yo voy a hablaros de uno de los teoremas más importantes de este área, que es el teorema de Zborezki, y también voy a hablar un poco también de las consecuencias que tiene este teorema, tanto dentro de la propia análisis convexo como en otras áreas de la matemática e incluso en la física. Esto no funciona. ¿Esto no va o...? Claro, quizás sí que hay que quitar esto de aquí, ¿no? Vale, vale. Esto no se puede estar en todo la vez. Vale, bien, pues primero voy a presentaros una serie de conceptos y resultados previos que son esenciales para entender el propio teorema y la demostración, que algunos de ellos ya lo comentó mi tutor Rafael Villa en las charlas que nos dio en julio. Luego vamos a ver el teorema de Zborezki con su prueba y por último veremos las consecuencias. Bien, bueno, antes de empezar tengo que decir una cosa y es que nosotros, bueno, en el análisis convexo se trabaja siempre en dimensión finita, es decir, en Rn, pero la dimensión n tiene la particularidad que va a ser muy grande, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que tenerlo presente porque hay algunos resultados donde utilizaremos esa particularidad. Bien, el objeto más importante del análisis convexo con el que se trabaja es el cuerpo convexo, que es simplemente un conjunto convexo compacto de interior no vacío. Llamaremos que un cuerpo convexo K es simétrico si K es igual a menos K, y siempre que tengamos un cuerpo convexo simétrico podemos definir una norma, que llamaremos norma sub K, de manera que la bola unidad cerrada asociada a esta norma sea el propio K. Bien, también vamos a definir una distancia entre conjuntos. Si tenemos dos conjuntos, vamos a definir distancia como el ínfimo de esta cantidad de aquí, que básicamente consiste en intentar encontrar un número y una transformación lineal, de manera que la imagen por esa transformación lineal del conjunto podamos meterlo entre el otro y ese mismo por ese número. Y al final, pues, buscar el ínfimo. Bien, esto es simplemente notación que vamos a denotar pues, B sub P elevado a K, la bola cerrada unidad, con la norma Pésima en R elevado a K. Bueno, y aquí tenemos los tres casos en tres dimensiones de las tres normas con las que vamos a trabajar, la euclidia, la norma 1 y la norma infinito. Y por último vamos a definir lo que es, lo que voy a llamar una sección de un conjunto K. Bueno, llamaremos que F es una sección de K de dimensión K minúscula si F es la intersección entre el propio K y un subespacio H de dimensión K. Bien, ahora vamos a ver una serie de resultados que van a ser necesarios para la prueba. El primero de ellos es el teorema de Young, que nos dice que si tenemos un cuerpo convexo simétrico, entonces siempre va a existir un elipsoide de máximo volumen dentro de él. Luego vamos a ver un resultado de concentración de la medida, que es un fenómeno que ocurre en este tipo de espacios vectoriales, donde tenemos dimensión finita pero muy alta, y que dice lo siguiente: si tenemos una aplicación F definida de la esfera Sn-1 a R, que sea 1 lipschitziana, y llamamos M al valor medio de F, y a sigma la medida de Haar en la esfera normalizada, que básicamente la medida de Haar es la única medida, se define como la única medida que es invariante ante rotaciones y que vale 1 en la esfera. Entonces se tiene esto de aquí, que básicamente lo que nos dice es que la medida de Haar de los conjuntos de puntos de la esfera, cuya imagen por F difiere de M mayor que epsilon, es menor o igual que 2 por e elevado a menos n epsilon cuadrado partido por 2. Ahora bien, recordemos que estamos en dimensión muy grande. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que la medida de los puntos que difieren de F va a ser muy, muy, muy pequeña, puesto que esta cantidad, al ser n muy grande, va a ser muy, muy pequeña. Y vamos a poder considerar que cuando tengamos esta hipótesis, la aplicación F es prácticamente constante, porque el conjunto donde no lo va a ser muy pequeño, de medida muy pequeña. Bien, ahora vamos a ver lo que se denomina una delta red. Una delta red, llamaremos una delta red a un conjunto de puntos de la esfera Sn-1, si podemos encontrar, si para cualquier punto de la esfera podemos encontrar algún elemento de este conjunto a una distancia menor o igual que delta. Además, se puede probar que siempre existe una delta red cumpliendo que tiene a lo sumo 4 partido por delta elevado a n elementos. Y por último vamos a ver un lema que también será necesario y esencial en la prueba.
Nos dice lo siguiente, tenemos una norma en RK y supongamos que para cada punto de la delta red, en la esfera de SK-1 se cumple esta desigualdad de aquí, para algún gamma mayor que 0. Entonces, se va a cumplir esta otra desigualdad de aquí para todos los puntos de la esfera. Si nos fijamos si tomamos delta tendiendo a 0, en esta desigualdad de aquí vamos a llegar a la desigualdad de aquí arriba, lo cual es lógico porque en ese caso de la delta D pues, sería como toda la esfera, en el límite. Bien, y llegado a este punto podemos presentar lo que dice el teorema. El teorema dice lo siguiente. Para todo epsilon mayor que 0 y todo número natural n, todo cuerpo convexo simétrico K contenido en Rn tiene una sección f de dimensión K, tal que la distancia entre f y la bola euclídea de dimensión K es menor o igual que 1 más epsilon. Es decir, podemos encontrar una sección cuya distancia a la bola euclídea va a ser pequeña. Respecto a la dimensión K de la sección, podemos encontrar cotas. Y se puede demostrar que existe un número C que va a depender de epsilon, tal que K está acotado inferiormente por C por el logaritmo neperiano de n, siendo n la dimensión del espacio donde estamos trabajando. Bien, aunque la dependencia de C con epsilon es interesante e importante a la hora de estudiarlo, a nosotros nos va a interesar principalmente la dependencia con la dimensión, es decir, la dependencia logarítmica con n de la cota inferior que tendremos para acá. Bien, vamos a pasar a la prueba del teorema. Cojamos un cuerpo convexo simétrico cualquiera y vamos a considerar su imagen por una aplicación lineal, de manera de que su elipsoide de máximo volumen, que sabemos que existe y es único por el teorema de Young, sea la propia bola euclídea de dimensión n. Y a este conjunto que hemos transformado lo vamos a seguir llamando K por abuso de notación. Bien, pues a este K está asociada, como es un cuerpo convexo simétrico, una norma sub K, de manera que la bola unidad de esta norma es el propio K. Entonces, como tenemos que la bola euclídea está contenida en K, pues su elipsoide de máximo volumen, se tiene esta desigualdad entre la norma sub K y la norma euclídea. Esta desigualdad nos va a permitir decir que, si cogiendo dos puntos cualquiera de la esfera Sn-1, tenemos esta cadena de desigualdades que lo que nos dice es que la función norma es unolipschitziana. Y por tanto, podemos aplicar uno de los resultados previos que vimos, que nos dice que la medida de los puntos de la esfera cuya norma difieren de m mayor que epsilon es menor o igual que esta cantidad, donde m efectivamente es el valor medio de la función norma. Bien, si tomamos epsilon igual a m gamma, llegamos a, simplemente sustituyendo a esta cantidad de aquí. Y de aquí se puede deducir directamente que en casi todos puntos de la esfera, excepto una pequeña parte de medida menor o igual que esta cantidad, se va a cumplir esta desigualdad de aquí. Bien, aquí cabe recalcar una cosa, y es que esto de aquí, que digo que es pequeña parte, es cierto, puesto que n es muy grande y m no es demasiado pequeño, es decir, m lo vamos a tener controlado inferiormente. Y eso lo veremos a continuación. Si no fuese el caso, esto no tendría por qué ser pequeño. Bien, ahora vamos a considerar a una delta red en la esfera SK-1. De a lo sumo 4 partido por delta elevado a k elementos, que sabemos que existe. Ahora vamos a fijar una copia de RK dentro de Rn. Y vamos a considerar el conjunto de todas las imágenes de esta copia por todas las transformaciones ortogonales U, como si fuese un subespacio aleatorio. Es decir, vamos a coger una copia de RK y vamos a aplicarle todas las transformaciones ortogonales posibles. Para cada punto fijado de la esfera de RK, las imágenes U por psi van a estar distribuidas uniformemente en la esfera, pues en la esfera de Rn, pues estamos cogiendo todas las transformaciones ortogonales. Entonces, fijados un punto de la delta red, se va a cumplir que esta desigualdad es cierta para todos los U, salvo en un conjunto de medidas menor o igual que esta cantidad de aquí, por lo que vimos antes. Bien, nuestra intención aquí es aplicar el lema, entonces idealmente nos gustaría encontrar una transformación ortogonal U, de manera de que todos los puntos de la delta red cumpliesen esta desigualdad y luego, pues claro, poder aplicar el lema. Bien, esto es posible si suponemos que el conjunto de los U, de manera que al aplicarle U a los puntos de la delta red se cumpla la desigualdad, no sea cero, es decir, que su complementario no tenga medida menor que 1, que es esto de aquí. Siempre que se dé esta desigualdad, podemos aplicarle el lema, puesto que todos los puntos de la delta red cumplen las hipótesis, y llegamos a esta desigualdad de aquí, que es simplemente aplicar el lema. Bien, de aquí, homogeneizando, pasando de la esfera al todo el espacio, simplemente tomando θ como x partido de la norma euclídea de x, y despejando, se puede deducir que existe una sección K cuya distancia a la bola euclídea va a ser menor que
1 más gamma partido de 1 menos gamma menos 2 delta, ¿vale? Ahora vamos a trabajar un poquito con esta expresión. Podemos coger sin ningún tipo de problema gamma igual a delta y llegar a 1 más delta partido de 1 menos 3 delta. Y si cogemos una constante c adecuadamente y decimos que delta es igual a c por epsilon, tomamos delta igual a c por epsilon, llegamos a la conclusión que esta cantidad al final es menor que 1 más epsilon. Y por tanto, la distancia entre esa sección K y esa sección de K y la bola euclídea va a ser menor que 1 más epsilon, tal y como nosotros queríamos probar. Bien, nos faltaría ver la cota de dimensión K. Para ello, despejando de la condición esta anterior, que hemos dicho que es necesaria que se cumple para que exista luz, trabajando con esa expresión, podemos llegar a la conclusión de que K es mayor o igual que C, que depende de epsilon, que ya he dicho que no nos va a importar, por n por m cuadrado, siendo m, recordando que es el valor medio de la función norma. Bien, pero para terminar, realmente tenemos que ver que efectivamente m no es demasiado pequeño, puesto que de lo contrario la cota no nos estaría diciendo nada. En concreto, habría que ver que efectivamente m cuadrado es mayor o igual que el logaritmo de n partido de n. Y así sustituyendo nos daría la cota que vimos al principio, es decir, la que depende del logaritmo de n. Bien, para ello primero vamos a trabajar un poco para obtener una cota inferior de m. Y vamos a transformar la integral en la esfera de la norma, que es más complicado de trabajar con ella porque está trabajando en la esfera, mediante esta igualdad de aquí que nos transforma, usando coordenadas polares, la integral en todo el espacio. Y mediante esta desigualdad podemos acotar m inferiormente por 1 partido de raíz de n por la integral en todo el espacio de la norma de x respecto a la medida gaussiana estándar en Rn. Vamos a ver primero unos ejemplos antes de ver el caso general. Primero vamos a tratar el caso de la norma L1, ¿vale? Vamos a considerar que nuestro K es la bola unidad asociada a esta norma. Pero al principio de la prueba, si recordáis, vimos que nosotros transformamos nuestro conjunto inicial en otro mediante una transformación lineal de manera de que la bola unidad sea el elipsoide de máximo volumen. En este caso, no se cumple del principio y tenemos que transformar nuestra bola unidad respecto a la norma 1 en raíz de n por la bola unidad. De esta manera se cumple que la bola euclídea es el elipsoide de mayor volumen y simplemente pues tendríamos que hacer cálculos. Primero hallamos la norma sub k, que es la norma de manera que esta sea la bola unidad asociada a esta norma, que es simplemente tomar la norma 1 y dividirlo entre raíz de n. Y nos vamos a la integral anterior y sustituimos, que es simplemente una suma de integrales. Y en este caso nos queda que es igual a una constante, raíz de 2 partido por pi. Por tanto, si ahora nos vamos a la expresión que teníamos, que k era mayor o igual que constante por n por m cuadrado, deducimos que en este caso la cota inferior, que vamos a llamar a partir de ahora de esta forma, este es el conjunto al que hacemos referencia y este es el epsilon, va a ser proporcional a n. Hemos obtenido una cota, hemos probado el teorema para este caso, puesto que m lo hemos acotado inferiormente, ya no puede ser arbitrariamente pequeño, y lo hemos hecho en este caso proporcional a n, no el logaritmo de n. Pero bueno, en principio, en este caso está probado el teorema. Veamos ahora el caso de la norma L infinito. En este caso, sería la bola unidad es el cubo, y ya tenemos que el elipsoide de máximo volumen es la bola euclídea. Por lo que solamente tendríamos que estimar el valor de esta integral, que se reduce básicamente a calcular el valor medio de esta función de aquí. Bien, en este caso, trabajar con el máximo es más difícil, y por ello vamos a utilizar una cosa que mencioné antes. Como estamos en dimensión muy grande y la función es lipschitziana, la función se puede considerar aproximadamente constante sobre un conjunto muy pequeño. Entonces, utilizaremos eso para, en vez de calcular la media, calcular la mediana, puesto que no deben ser valores muy alejados, ya que la función es prácticamente constante. Entonces, si suponemos que R es la mediana, utilizando la propia definición de mediana, utilizando una de las dos desigualdades de definición, obtenemos que esta integral de aquí está acotada inferiormente por R partido de 2 raíz de n, ¿vale? Y, utilizando la otra desigualdad, podemos estimar que el valor medio, o sea, podemos estimar el valor de R imponiendo esta condición, que la medida de este conjunto, del cubo de lado R de dimensión n, sea un medio. Operando en este caso, podemos llegar a que R debe ser del orden de la raíz del logaritmo de n. Y sustituyendo aquí atrás, simplemente, llegamos que efectivamente m está acotada por como queríamos. M sería mayor o igual que la raíz del logaritmo de n partido por n. Y simplemente sustituyendo de nuevo en la cota inferior, obtendríamos en este caso que obtenemos que la cota inferior es proporcional al logaritmo de n, como en el caso general. Bien, en el caso general, cuando nosotros tenemos un K, un cuerpo convexo simétrico cualquiera, la idea para probar esta cota de aquí sería
la de construir un cubo, similar al que hemos visto anteriormente, de dimensión proporcional a n, y aplicar el resultado. Vale, bien, con esto finalizaría la prueba. Ahora vamos a ver algunas de las consecuencias que ha tenido este teorema. Primero de ello, vemos las consecuencias originales. Zborevski, en su artículo original, donde demostraba el teorema, incluía dos resultados, consecuencia de él, ambos relacionados con el análisis funcional de dimensión infinita. Uno de ellos es el siguiente, que lo que nos dice es que si tenemos un espacio de Banach de dimensión infinita y suponemos que para un K fijo con K mayor o igual que 2, todos sus espacios de B de dimensión K son isométricos, entonces automáticamente B es un espacio de Hilbert. También tenemos consecuencias, obviamente, dentro del análisis convexo. Tenemos este teorema de aquí, que nos dice que si tenemos X un espacio de dimensión n, entonces se da esta desigualdad de aquí, que básicamente aquí K de X sigue la notación que hemos visto anteriormente para la cota inferior de K, solamente que ignoramos el epsilon porque lo estamos tomando como igual a 1. Y aquí se hace referencia al dual, entonces tenemos que K de X por K de X dual es mayor o igual que C por N, siendo C una constante universal positiva. Pero lo interesante de este teorema no es el teorema en sí, que es consecuencia del teorema de Zborevski, sino el corolario, que nos dice que si tenemos un politopo en Rn, simétrico respecto al origen, y consideramos que f de p es el número de caras n-1 dimensionales y v de p es el número de vértices, entonces se tiene esta desigualdad aquí. Es decir, que el logaritmo del número de caras por el logaritmo del número de vértices está acotado inferiormente por c por n, siendo n la dimensión del espacio. Bien, esto resulta interesante porque el hecho de que sea simétrico es la que nos proporciona esta desigualdad de aquí. Si nos fijamos en un politopo simple, por ejemplo, el simplice de dimensión n, esto no se acerca de lejos porque tendríamos aquí un producto de logaritmos de n, no tendría nada que ver con que sea la cota inferior proporcional a n. Bien, y por último vamos a ver algunas aplicaciones más alejadas de fuera del análisis. La primera de ellas es una aplicación que encontramos en análisis de datos. La aplicación que yo estuve viendo intentaba ofrecer una explicación a un fenómeno que ocurre en el clustering, en la clasificación de objetos, y es que aparecen muy a menudo restricciones elipsoidales o clases de objetos con formas elipsoidales. Bien, esto en teoría se puede explicar argumentando que en la vida real aparecen mucho distribuciones normales, pero también tiene una explicación alternativa con el teorema de Zborevski. Cuando nosotros intentamos clasificar datos, idealmente asignaríamos cada objeto un punto de un espacio vectorial de una dimensión enorme. Pero luego, a la hora de poder clasificar, nosotros reducimos esa cantidad de coordenadas que tendría el objeto a una serie de datos que son los que somos capaces de recabar. Y con ellos son los que clasificamos. ¿Por qué aparecen estas restricciones elipsoidales? Pues bien, porque el teorema de Zborevski nos dice que existe, con mucha probabilidad, una sección que está a una distancia muy cercana a la bola euclidia. Y, por tanto, de ahí aparecería esta forma elipsoidal de las restricciones. Bien, y por último, vamos a ver brevemente que el teorema tiene aplicaciones tanto en física cuántica como en cosmología. Sobre todo las aplicaciones en física cuántica no me han permitido su complejidad entenderlas adecuadamente y por ello no hablo mucho de ellas, pero sí una aplicación que tiene posible en cosmología, en la que intenta explicar un fenómeno relacionado con la información que podemos obtener de agujeros negros de mucha dimensión, que básicamente consiste no en una aplicación del teorema como tal, sino en una aplicación de una idea fundamental, que es la concentración de la medida. En espacios de dimensión muy alta ocurre este fenómeno que básicamente lo que hace es que concentra la medida en la superficie. Es decir, la mayor parte de la medida de los conjuntos están en la superficie. Entonces, gracias a eso, a pesar de que si tenemos un agujero negro de dimensión muy alta, a pesar de que la información puede verse diluida en la superficie debido a esa alta dimensión, debido al fenómeno conseguimos encontrar bastante información en el horizonte de sucesos, que es donde podemos, debido a este fenómeno de la concentración de la medida. Y bueno, con esto finaliza la presentación y nada, pues me gustaría agradecer un poco a Limus por darme esta oportunidad y también a mi tutor por presentarme el análisis convexo, que es un tema que no conocía y que me ha parecido muy interesante. Bueno, pues de nuevo tenemos algún tiempo para alguna cuestión, alguna pregunta. Yo tenía una duda porque he entendido el teorema de Zborevski, pero mi problema es que me cuesta como hacerme una idea a una intuición de qué puede significar. ¿Significa que si nosotros tenemos algo convexo podemos encontrar una sección que sea muy redondita? O como así en términos un poco más... Sí, yo creo que, a ver, lo que pasa es que
El principal problema de este tema, que a mí me pasó que también, que al trabajar eso en dimensión muy alta ocurren cosas que no son muy intuitivas. Por ejemplo, el tema de la concentración de la medida, que en vez de ser, tenemos una esfera de dimensión muy alta, la medida se concentra en la superficie, no se concentra, ¿sabes? Entonces, claro, la intuición es difícil de aplicar, pero bueno, yo creo que sería como eso, si tenemos algo así como el cuerpo convexo, la idea sería que podríamos encontrar una sección de dimensión menor que más o menos podría asemejarse lo más posible a lo que es una bola euclídea, ¿no? Un elipsoide, en este caso. Bueno, preguntas no tengo. Solamente, como no he asistido a otras charlas, me imagino que no han sido igual de brillantes que esta a mí. Bueno, tampoco tiene ningún mérito que diga que no he visto muchos temas, pero sí que es verdad que lo has puesto muy bien, a mí me gustaba mucho. Eso no quiere decir nada, ¿no? Pero lo que sí me gustaría decir es una cosa que me parece que tiene mucho mérito, y es que cuando Carlos anda conmigo para elegir el tema, pues yo fui un poco concepto, porque le dije que lo eligiera él. Cuando yo hice la charla aquí, le dije que había hablado de muchas cosas, y él eligió este tema, y entonces me sorprende mucho que él eligiera precisamente uno de los temas centrales. O sea, quiero decir que no solo que se entere de las cosas como se lo explica la primera, sino que bueno, ha pillado la esencia de lo que es esta teoría, porque nos ha ido a un resultado no muy curioso, pero digamos más superficial, ¿no? Sino que se ha ido al núcleo de. Entonces, me llamó mucho la atención precisamente por eso, ¿no? O sea que eso es también tiene mucho mérito, de verdad, porque muchas veces cuando uno se mete en problemas de matemáticas, más que entender el paso a paso es ver una visión global. Yo creo que ha pillado una visión bastante global en muy poco tiempo, y eso es una muy interesante. Bueno, pues si no hay unas cuestiones, una pregunta, un comentario, vamos a abrir. Ha sido muy intenso, no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero da un poco de envidia, ¿no? El poco tiempo en el que habéis estado trabajando, como que se vea un manejo, no, sí es cierto, sí, ¿no? Que se vea un manejo de lo que habéis, sobre lo que habéis trabajado, ¿no? En un periodo tan corto.